Yo, 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 yo. ¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo están? Esta vez me tuve que sacar el polerón porque iba a usar el polerón que uso para todos los videos y me dio vergüenza. Ya estoy preparado para ir al gimnasio, pero antes de eso voy a grabar este video. Yo sé que puedo estar sin gorro, pero este pelado flow no lo saca ninguno. Eh, Hoy día está corriendo un trade ahora en este momento. Y es cuático, weón. Es cuático lo que estoy viviendo en este momento porque me siento muy presente y ya no estoy viviendo tanto con. Como que estoy viviendo en el cuerpo en primera persona. ¿Te cachai? Solo un weón de ahí. Estoy viviendo en primera persona y como que mi mundo exterior empieza como a acomodarse a esta nueva versión que está diciendo de mí. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, de documentarlo todo. Y no documentarlo a través del personaje que se ve, sino desde mi cuerpo, en mi primera persona, comentárselo lo que voy viviendo. Muchas veces creo que el estilo de vida o la vida que nosotros siempre soñamos se veía muy diferente o muy distante de nuestra propia realidad. Pero es porque nosotros nos creíamos lejanos a esa posibilidad. Si yo hoy en día te estoy hablando y tú posiblemente veáis el video, te voy a decir como, ya es una pantalla, simplemente, ¿cierto? Y tú me estás viendo a través de la pantalla. Pero ¿qué tal si tú de alguna manera respiráis y pensáis que yo te estoy hablando a ti, directamente a ti, ¿cierto? No te parecería tan lejano. Y es exactamente lo que estoy haciendo con todas las personas que yo admiro cuando veo su contenido. Antes yo veía su contenido y lo veía muy lejano, ¿cierto? Y trataba de correr de esa sensación. Porque o activaban algo que no me gustaba, o activaban algo que básicamente, no sé, lo veía imposible. Yo al final igual siempre he tenido como ese miedo al vínculo de manera genuina mucho tiempo. Yo era de esos que, no sé, digamos, estoy con un amigo y le pasamos viendo durante 2 meses en saliendo y siendo muy cercano, con hábitos positivos y todo. Pero ya después de eso como que me generaba esta sensación de que me estoy perdiendo y me alejaba. Entonces, claramente siempre buscaba como esa distancia. Ahora la he ido creando más cercana y cada vez que veo las historias de las personas que admiro, de alguna manera u otra me siento como que me hablan a mí. Y como me doy cuenta de que no es tan diferente la realidad que ellos viven con la realidad que yo vivo, al menos en el mundo que ellos viven, como que siento que me hablan a mí. Entonces imagínate de alguna manera, te das cuenta de que, claro, tú ves tu realidad material diferente, pero tu sensación o tu sentir, tú puedes sentir como que estáis presente conmigo. Y ahí empecé como a shiftear tu realidad. La cosa es que hoy día me levanté temprano, ¿no? Yo era una persona que, claro, era muy rentable haciendo trading y todo, pero seguía esperando como que algún día el trading me salve la vida o me sienta mejor o que me salve el problema que tenía dentro. Y de a poco empecé a practicar mucho más los mejores hábitos, empecé a acercarme a personas que realmente me enseñaran. Y claro, yo había creado una burbuja, yo voy a contar igual un poco mi historia, yo creé una armadura emocional para no poder confiar en las otras personas, o sea, en otras palabras. Y pensaba que tenía que hacer todo solo, incluso cuando me rodeaba de hombres como que yo ponía en un estado de competitividad simplemente por miedo. Y por esa razón yo no me acercaba. Y eso también generaba de que yo no creaba lazos importantes ni genuinos. Posiblemente las personas me estaban esperando así como, bueno, salta, no hay ningún problema. Y yo como que no confío ni cagando. Pero era porque estaba esperando que esa validación llegara de allá. Y como que, como vivía tanto en la mente, pensaba que había una diferencia entre esa persona y yo. Cuando en realidad, si yo estoy en mi presente ahora y siento que hay una persona junto, cerca mío, realmente yo debería seguir siendo el mismo. No porque esté esa persona al lado, yo debería actuar diferente o pensar diferente, que era mi forma de pensar anterior. En este momento yo te estoy hablando y estoy, no tratando, pero estoy en el presente viviendo con el cuerpo. Puede que allá afuera esté algo sucediendo, pueda tener un auto, pueda tener lo que sea, ¿cachai? O este tremendo bisops, ¿cachai? Este bisopsaurio. Pero es simplemente la forma en que yo lo vivo en primera persona. Y yo vivía todo desde la versión o la identidad de la gente externa. Y hoy día terminé Génesis. Yo siempre he sido bastante creyente en Jesús y en Dios, pero seguía lo mismo, como que no lo vivía en el presente. Toda mi vida vivía en el mundo exterior, en la identidad, en lo que dijeran, en lo que pensaba. Y claro, yo estaba muy mamado, había logrado muchas cosas, pero seguía en el mundo exterior, viviendo en el mundo exterior. Y como yo estaba leyendo la NTV, que es la nueva versión de la Biblia, ha sido súper interesante, he aprendido bastante, me ha gustado, ha sido un proceso entretenido, bonito y de harto tira y afloja, sinceramente. Y una de las cosas que me llamó la atención es que mientras estaba leyendo, lo anoté un par de cosas aquí, porque siempre leo. Antes yo era, bueno, tuve que limpiar todos mis libros, voy a mostrarlo. Bueno, acá está, no se ve ni mierda, pero ahí está corriendo el trade. Y yo antes tenía esta estantería llena de mierda, o sea, llena de libros,
llena de cosas así. A ver, le voy a mostrar un poco lo que hay acá. Son mis cuadernos con mis cuadros cuando era chico. Una bandera de Chilito. Y acá tengo un setup, po, weón. Aquí con mis cuadernos ¿cómo se llama esto? De segundo medio, les voy a mostrar. Y eso, pues, en esa es mi pieza. No me gusta. Ordené el closet. Tenía la pura cagada. Yo siempre soñaba con una pieza así. Y vivía tanto en mi mente que nunca como que lo vivía en el presente. Y ordené todo, bueno. Tenía la pura cagada. O sea, eso está muy ordenado. Antes era ropa y ropa y ropa, ropa, ropa que nunca usaba, weón. O sea, imagínate. Encontré regalos de mis ex parejas, weón. Y yo aquí siendo un puto cretino. Bueno, eso es otro tema que hablar. Y no, eso es eso, weón. Yo la disfruto harto, weón. Pero es porque ahora estoy más presente. La cosa es que eh, me daba cuenta de que cuando estaba leyendo, actuando como de la persona del pasado, como si lo material me fuese a validar de alguna forma u otra, eh, ¿está bien ahí, no? Sí. Como que enjuiciaba muy rápido. Y como enjuiciaba tan rápido a las personas o al mundo exterior, como que no me daba el momento de poder filtrarlo en mi cuerpo. Yo repito muchísimo el anclaje al cuerpo, siempre el anclaje al cuerpo. Vivir en el cuerpo te atrae al presente. Y las emociones se procesan en el cuerpo. Si tú intentas resolver un problema mental en tu propia mente, sin estar presente, no termináis como intentando bailar en el aire. Entonces siempre vais a estar así andando por ahí, por acá, por allá, por acá. Entonces siempre hay que tener algo que te traiga al presente, por eso se usa el cuerpo. La cosa es que voy a leer lo que yo escribí, muy saltado. Observo mi ego cómo busca sacarme de presente, ser enjuiciado, de que a mí me enjuicio. Por eso yo agachaba la cabeza. Evito ser apuntado por miedo a creer ser superior. Me acerco a mi vida de manera diferente. Si ya soy, no peleo por tener pensamientos de ego, más bien los observo. Me pasa de que yo estoy muy presente en el cuerpo, pero de repente me pasaban pensamientos de mi pasado, de mi yo antiguo. Y como que decía, no, no puedo pensar eso. Y en vez de simplemente decir como, no, no puedo pensar esto, si ya estoy presente en el cuerpo y yo ya sé que soy esa persona en el futuro, observo el pensamiento estando en el cuerpo. Y yo digo, ah, mira, lo que pensaba antes, o esa es la versión anterior. O lo agarráis el pensamiento y decís como, no, eso no era. Pero no evitas que exista ese pensamiento de ego que del antiguo yo. Simplemente eres consciente de que existe ese antiguo yo porque ahora lo puedes ver desde un punto más alto. Y a otro punto escribí, no debo temer de mi nueva versión, mi fuerza no es peligro, es energía creadora y estable. Yo creo que como hombre en general siempre de alguna manera, o al menos yo voy a contar un poco mi historia, que se ha reprimido mucho la sexualidad en sí, la energía sexual, más allá de lo que es tirar, ¿cachai? Sino la energía sexual. La energía sexual al final es la energía creadora, ¿ok? Es la energía que nos ayuda a crear, mantenernos estables y básicamente viene tu vitalidad de ahí. Pero cuando tú te creas en un entorno en el que básicamente eres burlado si sientes cierta atracción por alguna mujer o si sientes atracción por la vida de alguna forma u otra, eso se reprime por tu entorno. Entonces empiezas a creer que hay un conflicto y empiezas incluso a creer de que las mujeres son el problema. Cuando en verdad son lo que le dan brillo a esta vida, pero como tu entorno constantemente te ha generado ese conflicto, tú empiezas a creer que ese es el problema. Incluso empiezas a juzgar tu masculinidad en base a su... ¿cómo se llama esto? A su punto de vista, cuando en verdad tu problema es con la masculinidad que a ti de alguna manera te enjuició y que no te sostuvo, que es muy diferente. Por lo tanto, a mí me pasaba de que, claro, yo siempre fui mucho más grande que mis compañeros en general. Y las veces en las cuales, por ejemplo, la gente se burlaba de mí o no, no tenía cómo defenderme. Y las veces que yo me defendía era peor, porque existía este choque donde yo no podía defenderme. Entonces empecé a generar esta sensación de herida de abandono. Y yo creo que hay un problema ahí como medio de la cabeza, bien acuático. Entonces, claro, la gente, y yo sé que eso al final termina uno generando, las personas, voy a hablar de lo que es facto, ¿ok? Los factos, porque hoy en día siento que en la sociedad el tema de la psicología y todo, como que le da mucho miedo a hablar de lo que realmente se puede cambiar. Y todas las personas que tienen alguna herida de abandono, de alguna forma u otra, tienen algún rasgo narcisista, porque es la forma en la que tú de alguna manera te formas a sobrevivir. En el momento en que tú aceptas de que existe una herida de abandono, y por lo tanto, en la herida de abandono, principalmente en la parte masculina, eh, sabes y aceptas que existe algún rasgo narcisista por el simple hecho de cargar con herida de abandono, tú te quitas un peso de encima. Porque tu ego es tan perro culiado cuando tú niegas esa idea que tu ego va a jugar en contra y decir como, no, no, bueno, puede ser, pero lo evitáis.
Puede ser, pero lo evitas. Y en vez de aceptar simplemente, ¿por qué lo evitas? Porque en el momento en que tú aceptaste tu vulnerabilidad, ninguna persona te pudo sostener. Entonces tu ego te lleva por el punto de decir como, no, bueno, puede ser, no sé lo que soy. Y es lo que me pasaba a mí. Por lo tanto, creé un físico increíble, creé todo eso, pero al final nunca podía sentir esa conexión ni ese amor. O sea, yo le expliqué en otro video que de repente para mí el tacto era como algo que no existía. O sea, era como que muy bacán, pero como que me volví hipertinético porque yo necesitaba esa sensación, esa conexión. Y al forzar aparecían muchas relaciones sexuales que no eran, que no, no como no deseadas, sino como forzadas en el sentido de como el one night stand o como literalmente tira y afloja, güey. O sea, literalmente tira y afloja. Y claro, te genera un vacío en el que tú sentís como que no estás haciendo bien las cosas, pero no sabés qué otra forma poder expresar esa sensación y también es como un intento entre recibir cariño, pero a la vez una rabia contenida que no sabéis cómo soltarlo. ¿Cachai, no? Entonces ahí es cuando nacen, por ejemplo, los famosos woman hater, que yo internamente yo lo era, pero a la distancia, pero era porque yo pensaba que no era validado, pero era porque no me sentía protegido en realidad. Todo un tema. Y en Génesis, al final, hablan de José, que el hijo que se volvió el virrey después del faraón, que era hijo de Jacob. Y me llamó la atención porque a él los hermanos lo vendieron. Que lo vendieron, lo abandonaron, después lo tomaron, los comerciantes lo tomaron y después se volvió virrey dentro de Egipto. Luego de eso, los hermanos se enteran o van a Egipto y existe como todo un vaivén. Incluso José al principio ni siquiera le explica eh, que él es José, ¿cachai? Y él siempre tuvo una sensación de que había un hermano menor que era Benjamín, incluso ahí salía el tema de que el hermano menor siempre se llama Benjamín. Y en ese momento él ve a los hermanos, pero no siente una compasión, una bondad más allá de simplemente el castigo. Ahora que yo estoy acá arriba, van a poder sufrir, que era lo que me pasaba a mí. Que era como ese rencor o ese odio, porque como ustedes no me pudieron proteger, voy a subir tanto tan alto que después no pueda llegar a sufrir de lo que yo sentía en el pasado. ¿Y qué pasa? Pero al final, igualmente, siempre esa vara va a estar existiendo muy alta constantemente. Pero dentro de ti siempre va a existir una bondad de como, en verdad, una parte muy interna te va a decir como quiero estar tan arriba para no volver a sufrir y lo voy a justificar con el hecho de que lo hago lo mejor por mi familia y todo el tema. Pero en verdad hay una parte muy interna tuya que no se lo queréis decir a nadie, que realmente hay una necesidad de bondad por realmente conectar con tu familia, con tus seres queridos. Pero no sabes cómo dar ese paso. Y este caso que pasa con los hermanos de José, que al final él hace esta diferencia al principio y todo, pero dentro de sí existe una bondad muy grande. Y luego pasa un poco la historia, muere Jacob y los hermanos piensan de que ahora que murió Jacob, el padre, los hermanos hablan con José llorando y suplicando que quieren ser sus esclavos porque dicen ahora que murió el papá, José va a sacar su verdadera versión. Y en vez de enojarse, él se pone a llorar porque él encuentra de que él es muy bondadoso, pero ellos siguen teniendo miedo de él, de las capacidades de lo que podría lograr. ¿Qué sucede? Que al final él lo acepta, lo abraza y todo el tema. Y yo siempre temí por mi fuerza porque las veces que la utilizaba chocaba con algo mucho más grande y no había algo que me sostuviera atrás. Pero a la vez cuando no me defendía también se generaba esta brecha como que estos dos mundos paralelos como que no había mucho sentido. Y claro, existe esa parte que quería tener fuerza para poder redimir lo que te pasó, pero a la vez también es una parte en la que decís, bueno, quiero dar lo que a mí me faltó. Y ahí es donde se genera esta diferencia súper importante. Por eso yo creo que uno no debe temer a la nueva versión que se puede crear, pero sí o sí van a aparecer puntos importantes de tu pasado que van a estar constantemente repitiéndose y vaya a tener que tener ojo y conciencia para poder enfrentarlo de la manera correcta. Y tu fuerza no es peligro, es energía creadora y estable. No, uno no debe temer por su energía sexual en sí, su energía creadora, si es que tú sabes dominarte en sí mismo. Por eso existe el autodominio, por eso es importante levantarse temprano, tener buenos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cualquier energía es en sí, tu positiva o negativa es energía como tal. Por lo tanto, yo siento que uno debe cambiar un poco su perspectiva de sí mismo y es súper interesante el tema de la Biblia como lo vi en ese momento. Así que eso, esa es mi historia de hoy.